Hola de nuevo, vamos a grabar, vamos a explicar un nuevo tema del módulo 4 de enseñanza de personas adultas a distancia, del módulo 4 de SPA. Se trata de una parte del tema 2 del bloque 10. Vamos a hablar la parte de metalurgia y de la química en la sociedad. La otra parte de la química la tendremos en otro vídeo. Ahora en este caso vamos a hablar de solo la metalurgia y la química en la sociedad. Bien, empezaremos por la primera parte, por la metalurgia. ¿Qué es la metalurgia? Bueno, pues la metalurgia es un conjunto de técnicas para la extracción, tratamiento y obtención de los metales. Es todo aquello que en la industria se refiere a la obtención de metales, en minería, en el tratamiento y finalmente el obtenerlo lo más puro posible. Vamos a contemplar dos fases para la metalurgia. Una primera fase que va a ser la concentración y después de la concentración haremos una segunda fase que será el refinado. Vamos a ver qué sería la concentración. La concentración sería separar el mineral rico en el metal, del cual queremos, de la mena, el resto de minerales y rocas que lo acompañan en la mina, que es la ganga. El método más empleado para esto es la flotación, ¿de acuerdo? Entonces nosotros lo que nos interesa es separar el mineral que va a estar, por poner un ejemplo, vamos a pensar en, por ejemplo, el óxido de aluminio. El óxido de aluminio sería ese compuesto químico. Y esto en la mina va con piedras, va con arena, va con otras cosas. Lo que vamos a conseguir es, o lo que queremos hacer es quitar esta parte, separarla de esta otra parte que va a ser el mineral. ¿De acuerdo? A esta primera parte que hemos dicho que es lo que no nos interesa, va a ser lo que llamamos la ganga. Esto no lo queremos. Sin embargo, esto que es lo que sí nos interesa será la mena. Bueno, pues la mena seguirá su curso y la llevaremos, una vez que hayamos hecho su concentración, la llevaremos al refinado. Eso lo veremos ahora después. Vamos a ver un poco por encima el método más empleado, que es la flotación. En este caso, en una tolva, esto sería una tolva. Bueno, no hace falta que lo sepáis, lo iba a poner, pero no hace falta. Bueno, en una tolva, que sería este mecanismo, es como en los bares, por ejemplo, cuando en la máquina de café de los bares, cuando se echa, por ejemplo, por aquí se echa el café, se muele el café y sale el café molido. Pues lo mismo, por aquí en la tolva echaríamos todo lo que sale de la mina, la ganga y la mena. Aquí se tritura bien y ese polvo sale por una cinta transportadora que va a lo que llamaríamos una piscina. En esa piscina, ese polvo quedaría la mena en el fondo y la ganga arriba. Se entiende que va muy triturado y la mena, que es el que contiene el mineral, el metal, como es más pesado, se va a ir al fondo. Mientras que en la parte de arriba va a quedar todo aquello que no es la mena y que no nos interesa. Para ayudar a que flote, este agua, en esta piscina, tendrá un espumante, por ejemplo un mistol, ¿vale? Como el que usamos para fregar. Eso hará que se haga espuma y ayudará a que la ganga se quede en la superficie. Además, por aquí, por la parte de abajo de la piscina, habrá unas salidas, unos orificios por donde se insuflará aire, burbujas, para ayudar a hacer esa espuma y para ayudar a que la mena flote y se vaya a la superficie. ¿De acuerdo? La piscina además estará en inclinación y aquí tendrá una pequeña salida, de tal manera que los lodos de mena, la mena acumulada, se va a ir escurriendo por el fondo de la piscina y va a salir por aquí. Y aquí extraeremos la mena y la llevaremos hacia el refinado. Del mismo modo, por la piscina siempre le estará entrando agua, porque por aquí esta agua
esta superficie, esta parte de arriba de la piscina, se irá saliendo, se irá volcando. En algunos casos incluso tiene unos brazos que empujarán, unas varas mecánicas que empujarán para que esto salga hacia afuera. Estas espumas que estarán ricas en la ganga se tratarán en la industria para no tirarlo al río de turno o no tirarlo al medio ambiente, sino para reciclar y para no contaminar, en este caso la ganga. Ahora lo que nos interesa son los lodos de mena. Dicho esto, estos lodos de mena, que con el ejemplo que hemos puesto anteriormente sería el mineral del aluminio, este que tenéis aquí, el óxido de aluminio, pasaría al refinado. ¿Qué hacemos en el refinado? Pues en este caso es un proceso por el cual la mena es tratada para obtener el metal puro o casi puro. Dice ahí que el método más empleado es la fundición en altos hornos, es decir, calentamos. El método más empleado sería calentar este óxido de aluminio en presencia de carbón, calentarlo mucho, este símbolo es el del calentar, calentarlo hasta que se funde toda esta ganga, este mineral se funde con un poquito de carbono y obtendríamos un aluminio puro o casi puro y un dióxido de carbono que, como es gaseoso, se iría a la atmósfera. En este caso habríamos obtenido lo que nosotros queremos, el mineral puro o casi puro, en este caso el aluminio, ¿vale? Otros métodos son electrolíticos y son más caros, por eso el proceso de refinado, sea más o menos costoso económicamente, aparte de la abundancia del mineral, nos va a decir el precio, nos va a dar el precio final de ese metal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la obtención del hierro es relativamente fácil, relativamente económica y será más económico que la obtención, por ejemplo, del aluminio, que es un poco más costoso. Esto en cuanto a la metalurgia. Seguimos y vamos a ver la industria química básica. En este caso vamos a hablar de la obtención del ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, cuya fórmula tenéis que saberos, es H2SO4, ¿vale? Es un ácido fuerte, es un ácido, es muy corrosivo y además se disuelve muy bien en agua. Es un líquido y se disuelve muy bien en agua. Hay un montón de aplicaciones en el laboratorio y en la industria. Se emplea en abonos, en detergentes, para hacer fibras sintéticas, para luego la industria textil, en pinturas, en las baterías de los coches, en pilas, en el refinado de metales, para el petróleo, en la industria petroquímica, etcétera, etcétera. Con que sepáis esto es suficiente. Entender entonces que es un ácido fuerte del que en todo caso hay que tener cuidado en su tratamiento. También vamos a hablar de la obtención del amoníaco. En la industria química básica, muy importante la obtención del ácido sulfúrico, pero también la obtención del amoníaco. Antiguamente el amoníaco se extraía de la urea y era un proceso bastante tedioso, caro. Ahora se extrae por un método sencillo, método Boerhaave, por ejemplo, que utiliza hidrógeno y nitrógeno, y se extrae el amoníaco de una forma rápida y barata. Esta disposición grande del amoníaco nos ha permitido tener mucha disposición en la industria de fertilizantes, lo que nos ha conseguido crear una industria agrícola intensiva con una producción muy elevada por hectárea, lo que nos ha permitido alimentar a la elevada población mundial que actualmente hay en el planeta. Por otro lado, este amoníaco, como también se usa como base en la fabricación de explosivos, la disposición de este amoníaco, la disponibilidad de este amoníaco también ha permitido la evolución de la empresa, de la industria armamentística en cuanto a la fabricación de explosivos. Bueno, es la cara y la cruz del amoníaco. Decir que es una base fuerte, es lo contrario de lo que sería el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico sería un ácido, en este caso el amoníaco sería una base fuerte y es un gas, pero es un gas que se disuelve muy bien en agua, al 30 al 40%. Para que os hagáis una idea, el amoníaco que venden en el mercado, en las droguerías, estará al 9 o al 10%. Al 30 o al 40% ya es muy fuerte, es muy concentrado.
Si habéis olido el amoníaco de las droguerías, pues la verdad es que huele mucho, es muy fuerte, huele muy fuerte. Bueno, pues imaginaros el de laboratorio, que está al 30 o al 40%. Y las aplicaciones ya las hemos dicho, en el laboratorio y en la industria, como fertilizante, la fabricación de explosivos y en la obtención del ácido nítrico, que es la base también de abonos y de pinturas y también de explosivos. Veamos que la química también está presente en la farmacia, en farmacéutica, por ejemplo, en los medicamentos. La química en los medicamentos lo que trata de hacer es la síntesis, la elaboración, el conseguir por métodos químicos unas sustancias que llamamos medicamentos, que es lo que se emplea para prevenir, combatir o disminuir los efectos de las enfermedades. Como ejemplo, vamos a hablar de la aspirina. La aspirina, antiguamente se sabía que si hervías la corteza del sauce, del árbol del sauce, tenía efectos antipiréticos y antiinflamatorios. Antipiréticos es que te bajaba la fiebre, te calmaba la fiebre. Entonces, bueno, pues antiguamente se hervía la corteza del sauce y se tomaba una infusión cuando uno tenía fiebre. Y eso conseguía bajar la fiebre. Y era bueno para el enfermo, claro. ¿Qué ha hecho la química? Pues la química lo primero que ha hecho ha sido detectar el principio activo, el compuesto que en esa corteza del sauce estaba presente y que al hervir pasaba al agua. Ha detectado el compuesto y una vez que ha detectado el compuesto y sabe cuál es, lo ha intentado hacer en el laboratorio. El compuesto lo detecta y es el llamado ácido acetil salicílico, por eso del sauce salicílico, ácido acetil salicílico. Una vez que la química detecta el compuesto, el principio activo que nos cura o nos baja la fiebre, lo que hace es en el laboratorio, a partir de unos compuestos más básicos, mucho más baratos y que tenemos disponible en ese laboratorio, sintetizar, fabricar la aspirina. De esta manera disponemos de aspirina pues más barata y más a mano que tener que ir a buscar un sauce, quitar la corteza y hervirla cada vez que nos duele la cabeza. Mucho más fácil tomar una pastillita. Bueno, pues es un ejemplo de cómo la química influye o cómo la química aporta a los medicamentos su granito de arena. En cuanto a la ingeniería química, también está presente la química. Vamos a entender por ingeniería química la alteración del material genético de algún organismo, añadiendo, quitando trozos de ADN en su núcleo para conseguir algo. ¿El qué? Pues por ejemplo, podemos conseguir cultivos más resistentes, ¿vale? O que sean resistentes a plagas, a enfermedades, que necesiten menos agua o suelos menos fértiles, y de esta manera aumentaremos la producción. Y de esta manera también disminuiremos, ahorraremos en plaguicidas y fertilizantes. ¿Y para qué hacemos esto? Pues principalmente para bajar los costes y para disminuir la contaminación. Bajar los costes porque producimos más gastando menos en plaguicidas y fertilizantes y abonos. Entonces se disminuyen los costes. Habría más alimento disponible en menos terreno, ¿vale? Esto se ha hecho siempre seleccionando generación tras generación las mejores espigas o los mejores cultivos que se iban produciendo hasta conseguir pues las mejores cosechas. Ahora se hace en el laboratorio por medio de la introducción normalmente de algún virus o algún otro vector de transmisión de esas porciones de ADN, y se consiguen seres vivos, en este caso estamos hablando de plantas, pues como hemos dicho, más resistentes y que nos van mejor para nuestra finalidad, que es la producción de alimentos. Ojo, que esto nos puede llevar a la pérdida de la biodiversidad, cosa que tampoco es buena. La biodiversidad, es decir, el haber muchas variedades de un cultivo, es muy positivo porque
por muy bueno que sea el cultivo, si mañana ese cultivo se le afecta una plaga o una enfermedad, si todo el mundo ha cultivado eso, pues se echará a perder a nivel mundial la producción de ese cultivo. Y entonces, por ejemplo, si es trigo, pues no habría trigo ese año. Entonces, por eso, la biodiversidad hay que mantenerla y es muy importante. No hay que olvidar que la ingeniería genética nos va a ayudar a unos determinados objetivos, pero no debe sustituir al 100% a toda la industria agrícola que tradicionalmente hemos ido llevando. Bueno, este sería un ejemplo de química en la ingeniería genética. Veamos ahora, en cuanto a la industria, podemos obtener una serie de fibras, plásticos, que pueden ser de origen natural o pueden ser de origen sintético. Evidentemente, en las de origen sintético intervendrá la química, ¿vale? En las de origen sintético intervendrá la química. Vamos a verlo. En el caso de las fibras, tenemos moléculas, las fibras serían moléculas de estructura alargada que forman hilos. Esa es la clave. Las fibras forman hilos. Vaya, no se ve bien. Vamos a borrarlo esto. Formarían hilos. Pueden ser de origen animal, como por ejemplo la lana o la seda, de origen vegetal, como el lino o el algodón, de origen mineral, como sería el hilo de cobre o el hilo de oro, o, en este caso, el que nos ocupa, de origen sintético, que en este caso vendría básicamente de la industria petroquímica, aunque viene también de otros sitios, pero básicamente de la industria petroquímica, es decir, a partir del petróleo. Y como ejemplo podemos dar el nylon, el poliéster, la licra. Son tejidos, son fibras con las que se elaboran prendas de muy bajo coste, por lo tanto podemos hacer más prendas, más disponibilidad para más población a menos precio de unos determinados materiales que luego nos van a hacer unas prendas. Veamos los plásticos. Para el caso de los plásticos serían láminas. En el anterior caso las fibras eran hilos, en este caso son láminas. Las podemos tener también de origen natural, ¿vale? De origen natural, como sería el caucho o el hule. Vendrían el caucho o el hule, se extraen de la savia de un árbol, el árbol del caucho o el árbol del hule. Se hace una rajita en el árbol y se extrae su resina, en este caso no es resina, es como un líquido que va saliendo, que viscoso, que cuando se solidifica forma un plástico que puede ser tratado y podemos hacer, como ya pone ahí, caucho o hule. Y luego estarían los sintéticos, que otra vez más serían básicamente derivados del petróleo, de la industria petroquímica. Ejemplos, el PVC o el teflón. PVC con lo que se hacen las tuberías de desagüe y demás, y el teflón pues es el recubrimiento ese que tenéis en las sartenes para cocinar y para protegerlas de las altas temperaturas, ¿vale? El teflón, decir que ha acabado como antiadherente en las sartenes, pero el inicio del teflón fue el protector térmico que llevaban las naves espaciales, las lanzaderas, cuando entraban en la atmósfera, para evitar que se desintegraran con las elevadas temperaturas del roce con la atmósfera. En principio se usó como eso, como protector térmico, como escudo térmico en esos vehículos. Pero bueno, luego ha terminado, también se usa en sartenes, en cocina, como veis. Y combustibles y asfaltos, aquí vamos a hablar que prácticamente todo se extrae del petróleo, por la destilación fraccionada del petróleo. Es decir, el barril ese famoso, el barril de petróleo que está a no sé cuántos dólares. Bueno, pues el barril ese famoso se echa en una olla, en una caldera, un reactor, y ahí se calienta. Y al calentarse sube por una tubería muy larga, para que os hagáis la idea, sube por una columna, y lo que más de arriba llega son los gases, que serían los gases tipo metano,
metano, butano, propano. Después, un poquito más abajo, extraeríamos las gasolinas, luego los querosenos, después el gasoil. Finalmente, en el pozo, digamos, quedaría como un líquido que serían los lubricantes que se usarían en la industria del automóvil para hacer aceites, o en la industria para hacer también para evitar que las piezas se cojan mucha temperatura, y alquitranes que usaremos en carreteras y demás industria. También estos alquitranes, estos lubricantes se pueden usar luego en la industria petroquímica nuevamente para hacer nylon, poliéster, licra, PVC, teflón, es decir, láminas y hilos, como hemos hablado anteriormente. Y hasta aquí nada más. El siguiente vídeo que podréis ver sería la siguiente parte del tema de química. Un saludo.